Te vemos perfectamente Pero bien. no se ven que esté grabando. Ah, ya. Ya. Listo, Marce. Ok. Hola, Daisy. Hola, bienvenidas todas. Hola, Coral, qué gusto verte. Hola, buenas noches. Qué bueno que están por acá. Buenas noches a todas. Creo que todavía no entra ningún varón, así que por eso digo todas. Pero bueno, pues esperemos, ¿no? Igual ya se van uniendo más personas. Gracias por estar aquí. Gracias por este tema, que no sé si hay alguien de las que la sugirió, pero bueno, si no, ya lo verán a futuro. Ah, Mónica, muy bien, Norma, sí, ok. Yo de repente, disculpen ustedes, esta semana sí estuve como medio perdida, cosa que ni se me da, pero ahora más, en los chats, y de repente medio que contestaba un poco y ya vi el tema y dije, ok, sí, eso vamos a hacerlo, ¿no? Me habían sugerido otro que ahí después les comentaré, pero bueno, vamos a empezar con este, ¿va? Creo que este tema se presta también justamente para que igual, ya saben que a mí me encanta la interacción con todos ustedes, entonces si van poniendo ahí en el chat y acá el staff me apoya porque ya ven que de repente no veo muy bien el chat, ¿verdad? Pero, pues igual si pueden ir comentando respecto de las dudas que tengan, y bueno, pues ya saben que trato de darles como un poco la información que sea como un poquito de todo un poco, ajá, y digo de todo porque no me voy como en un solo enfoque de algo en específico, ¿no? O de alguna corriente en particular. Pero bueno, pues la idea es que justamente tengan como la información desde otra perspectiva también, ¿no? Entonces, bueno, de entrada les comento que a mí me gusta, sí me gusta, disfruto trabajar con adolescentes y disfruto mucho del trabajo en el hospital donde estoy. La neta es que de la atención a los pacientes y de la gente que acude ahí, de todo lo que uno ve en ese lugar, la verdad es que estoy muy gratificada y muy satisfecha, ¿no? Pero la parte administrativa no es mi hit, entonces bueno. Mientras tanto agradezco toda la práctica clínica que me puede brindar ese lugar y bueno, ahí trabajo mucho con adolescentes y creo que empezaría con la invitación hacia todos ustedes de que hicieran dos cosas. Una, mirarse sin juicios, acuérdense, ¿no? No juzgarse, quienes son papás, como papás, ¿no? Creo que esa es una parte muy importante. Y la otra, no juzgar a sus hijos, ¿no? O sea, créanme que en mucho de la parte que somos como hijos tiene que ver con la imagen que nuestros padres también nos han dicho que somos o que tenemos. Se va construyendo esa misma imagen, la primer mirada, como yo les digo, la da papá y la da mamá. A lo mejor muchos me van a decir, pero yo no estuvo mamá o yo no estuvo papá. Y acuérdense que ya hemos hablado de eso, ¿no? O sea, sí influye obviamente la cuestión de la presencia física, por supuesto, pero también si no estuvo papá o mamá físicamente, quien haya hecho el papel también nos da esa imagen primaria de nosotros mismos, de cómo nos vamos a ir ahora sí que conformando, y lo demás también lo va haciendo el entorno, nuestra familia, la sociedad y demás, ¿no? Estos son de los aspectos que el doctor Dane de Access diría, y Gary Douglas también diría como, eso es justamente lo que tenemos que empezar a destruir y descrear, ¿no? Esas imágenes que nos han hecho pensar, y justo por eso la invitación a que no se juzguen ni como papás y que no juzguen a sus hijos como terribles adolescentes, ¿no? Entonces, eso, mirarlos como compasivamente, y la otra es no evitar o invitarlos más bien a que recuerden cuando ustedes pasaron por esa etapa adolescente. Porque creo que es muy importante, de repente sí creo que estamos en otra etapa de vida y estamos en otra etapa de desarrollo
Y a veces eso hace que se nos olvide un poquito cómo es que accionábamos o reaccionábamos cuando teníamos la edad de los hijos adolescentes, ¿no? Y a lo mejor las mismas dificultades que nosotros teníamos en aquel entonces son las mismas que están atravesando nuestros hijos adolescentes hoy, ¿no? ¿Cuántas veces, a lo mejor cuando ustedes eran adolescentes, juraban y perjuraban de yo no voy a hacer lo que mi madre está haciendo conmigo, ¿no? O yo voy a ser súper distinta con mis hijos. El día que mi hijo haga esto que yo estoy haciendo, en vez de sangolotearlo de las greñas, lo voy a abrazar y le voy a decir cuánto lo amo, ¿no? Y a lo mejor hoy no lo han hecho, ¿no? O sea, hoy sí fueron y lo agarraron de las greñas igual que su mamá ustedes, o igual que su papá, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no? Invitarlos como justamente a que recuerden cuando ustedes eran así, lo que juraban y perjuraban que iban a hacer diferente y que si lo están haciendo, qué bueno, y si no lo están haciendo, pues recuérdenlo para que puedan encontrar como otro camino, ¿vale? Entonces, eso durante todo este proceso de la plática y ojalá que más adelante. ¿Ah? Ok, fíjense que hablando un poco desde la parte sistémica, acuérdense desde esta parte como de familia, ajá, de cómo funciona. En general los hijos, no solamente los adolescentes, pero ahorita vamos a enfocarnos como en la plática con los adolescentes. Todos los hijos o todos como hijos en algún momento funcionamos como ese foquito rojo del sistema familiar. Ajá. Funcionamos muchas veces como el indicador de que algo está pasando en nuestro sistema familiar. Uh-huh. Generalmente, cuando nosotros hablamos de problemas de conducta en los niños, está mostrando los problemas de conducta que hay en el sistema familiar. ¿Cómo qué? ¿O a qué me refiero? Si nosotros vemos que un niño a lo mejor empieza a mentir, ¿no? Que es algo de lo que comúnmente luego los papás se quejan, ¿no? Así es que miente mucho, se pone de retador conmigo, ¿no? Ahorita vamos a hablar como un poco de desarrollo, pero, por ejemplo, miente, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa ahí? Creo que justamente toda conducta que los hijos estén presentando tenemos que cuestionarnos como qué tanto eso se estila en mi sistema familiar. Porque créanme que no es el único ni el primero que hace esa conducta, la que sea. Ajá. Estoy hablando como de mentiras, pero también puedo hablar de los chicos que a lo mejor se van a conductas más extremas, ¿no? A lo mejor sí están empezando a jugar con fuego o ya prenden fuego, o a lo mejor los chicos que, no sé, están empezando a caer como en una adicción incluso, o desde esta parte oposicionista, ¿no? Si lo vemos como en ese, digamos, rango de aquello que es como parte de lo más esperado, normal, ajá, por ponerle el término, hasta lo que ya no es esperado, hasta lo que ya es como algo que tenemos que atender de manera importante, ¿no? Entonces, todas esas conductas, todas esas, nos están hablando también de nuestro sistema familiar. Como les decía, no son los primeros ni son los únicos que están empezando a atender esas cuestiones conductuales en el sistema. Entonces, ellos, y yo les decía, nosotros como hijos, somos ese foquito del sistema. Por lo tanto, también tenemos que mirar amorosamente a esos hijos, porque algo nos están mostrando, con algo están cargando de nuestro sistema familiar, que ellos están siendo el síntoma, por así decirlo. Entonces, para un chico, yo cuando hablo con los papás de esto, siempre les digo, créanme que para un chico no está fácil ser el que en este momento cargue con la bronca de tú eres el problema, ¿no? O tú me estás haciendo pasar esto. O tú o por ti tenemos que estar viniendo a, ¿no? O por ti, porque hay papás que incluso hasta dicen, por ti estamos haciendo todo este gasto, ¿no? O todo este sacrificio familiar, ¿no? Entonces, justamente, eso no está fácil. Hay chicos que lo pueden vivir de una manera muy triste, ¿no? Porque, híjole, estoy generando todo eso en el sistema cuando a lo mejor ni siquiera yo sé bien a bien qué es lo que me está pasando, ¿no? A veces pueden reaccionar con mucho enojo,
porque justamente ellos también a lo mejor lo saben cuál es la función de una manera inconsciente, pues, ¿no? Pero conscientemente no la tienen clara. Entonces, a veces puede ser como mucho el enojo, como mucho el reproche, es también, acuérdense de esto que a lo mejor han escuchado como esa pedida de auxilio, ¿no? A gritos, y que pues parece que aún así nadie pela, ¿no? Entonces, esa situación, ¿no? Entonces es importante considerarlo. Y la otra es que cuando nosotros hablamos de problemas de conducta, o yo diría incluso de cualquier situación que se esté presentando, recuerden que eso no se está gestando de hace 2 días para acá, ¿no? O sea, no. No hay situaciones que vengan así de ayer empezó y hoy ya lo traje a la atención, ¿no? O hoy ya tenemos esta serie de broncas y de conflictos tan fuertes, ¿no? No, eso no empieza así. No. Casi siempre tenemos que irnos como a qué eventos han sucedido en la vida de este chico y de esta familia. ¿Mm? Porque a veces, aunque nosotros decimos, no, bueno, pues es que no pasó nada, o sea, realmente nada más cambiamos de casa. Bueno, sí, pero no sabemos él cómo vivió ese cambio de casa, porque qué tuvo que dejar, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio para toda la dinámica familiar? ¿No? A veces creemos que es el cambio porque es conveniente, porque tenemos como otro tipo de intereses, no sé, a lo mejor queda más cerca del trabajo o demás, ¿no? Que pues, se puede entender, pues, pero que no sabemos cómo el adolescente lo esté viviendo. Y a veces no nos tomamos la molestia de preguntar cómo lo está viviendo, ¿no? Yo siempre les digo, cuando son cuestiones que no podemos preguntarles a ellos, o sea que ellos no van a decidir, porque tiene que ver a lo mejor con otro tipo de causas económicas, de pareja, laborales, lo que sea, y tienen que hacer ese cambio, ¿no? Pues lo de menos sí es preguntarle cómo está ante esta situación. ¿Sí? Y a veces no lo hacemos, a veces solo esperamos que ellos se muevan así como de aquí para acá, ya, así, sin bronca. Entonces, eso no funciona así, digo, están en una etapa, la adolescencia, hablando un poco del desarrollo, la adolescencia es una etapa con muchísimos cambios, y yo sé que a lo mejor les va a sonar muy trillado, a lo mejor lo han escuchado en muchos lados, pero realmente así es, ¿no? Hay muchos cambios en todos los niveles. En el nivel físico, porque el cuerpo empieza a cambiar, ¿no? Y como yo les digo, y la neta no son cambios como a veces tan fáciles. ¿Por qué? Pues porque si eres chica empiezas con situaciones también incluyendo la feminidad, ¿no? Y cómo la vivo, cómo se vive eso en mi sistema. O sea, hay de momentos en los que uno empieza a decir así de, oye, es que, ¿qué crees que ya me bajó? ¿No? La primera vez sí es así como de, no inventes, no, qué terrible, ay, cómo, ay, tan chiquito, y uno así como, ¿no? O si la viven en tu sistema como, oye, qué bien, súper, qué guay, bueno, ya es otra perspectiva, pero cuando no es así, aparte viene ese conflicto psicológico de, uy, ¿qué? O sea, tiene que ser terrible, va a ser así todo el tiempo, o qué onda, ¿por qué me hacen esas caras, no? Entonces, como todo eso, y vienen esos cambios a nivel físico, en donde yo siempre les digo, los adolescentes realmente llegan a sentirse, y yo no sé a quién de ustedes de acá le pasó, pero los adolescentes llegan a sentirse verdaderamente raros, extraños, así, este cuerpo, no sé qué pez con este cuerpo, o sea, algo le pasa, ¿no? O sea, es como entre lo que sienten internamente y la imagen que van mostrando, ¿no? Porque yo no sé si ustedes han observado a los adolescentes, supongo que sí, espero yo, pero de repente el cuerpo sí cambia raro, ¿no? Yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo sí recuerdo que a mí, por ejemplo, no era el crecimiento como así de lo más bonito y parejito, ¿no? Sino que de repente sentías como que tenías unos brazos súper largos y las piernas súper cortas, o al revés, o de repente esto como que había crecido y lo de abajo no, de repente hasta el cabello veía así como todo extraño, o de repente una boobie más que otra, ¿no? Y era así como todo como medio alienígena, ¿no? Muy extraño esa forma del desarrollo del cuerpo. Y eso, les cuento, es normal. Uh-huh. Por eso muchos adolescentes se sienten y de aparte creen que de verdad eso les pasa solamente a ellos. Uh-huh.
Es como mi cuerpo es el único que está creciendo de esa manera tan extraña. El de las amigas no, ¿no? El de las amigas está súper padre, ¿no? Ellas están súper bien, no les pasa nada de esto que a mí me está sucediendo. Y los chicos igual. Entonces, les decía, viene ese cambio físico que sí se da, viene en los aspectos psicológicos, y psicológicos me refiero a literal, yo no me ubico, a veces estoy acá y a veces estoy acá, en donde sigo queriendo ser un niño y en donde ya no quiero ser el niño, pero no sé qué quiero ser, ¿no? Y entonces están como en esa cuestión de identidad también, y también en cuestiones abstractas. Si nos vamos a cuestiones meramente neurológicas, por así decírselos, también a nivel neurológico hay muchos cambios. Y también les pasa a los chicos que, por eso yo trato de explicárselos a los papás como de la manera más sencilla, pero le digo, créale cuando le diga que hay momentos en los que, ¿qué me dijiste? No te entendí. No. Y a veces uno lo ve como, ¿cómo no vas a entender lo que ya te he dicho 20 veces? ¿No? Sí, pero de verdad puede que en ese momento sí no te entendí. Y no te entendí porque pasan dos cosas. O no te puse atención porque estoy pensando en por qué mi cuerpo está creciendo de una manera tan extraña y los de mis amigas no, y ahora qué voy a hacer si se queda así. O sea, en mis propios asuntos que en ese momento para mí son importantes. Y para mí sí me está generando como mucho que pensar. Ajá. Y la otra, porque de verdad también a nivel de pensamiento pasan de una función a otra, pasan del pensamiento más concreto al abstracto. Ajá. A aprender a resolver problemas realmente como en una cuestión ahora sí que neurológica, hay muchos cambios también. Y entonces puede que en ese momento que estás diciendo, yo me quedé así. ¿De qué rayos me dijo que hiciera? ¿No? Y entonces, imagínense que eso pasa, pero no pasa hoy, 10 segundos, sino que mi cerebro también está cambiando. Entonces, a la media hora me vuelves a hablar y te entiendo perfecto y digo, ay, es que ¿sabes qué? Tiene que ver con esto y hasta me voy a la filosofada y todo el asunto. Y también eso pasa. Ajá. Y después puede que no te entiendas de la escoba, ¿no? Y entonces tú estás así, la escoba, la escoba, la escoba, y la escoba está aquí, ¿no? La escoba. Y ya después, aquí donde está la escoba, ¿no? Y entonces de repente también es complicado porque ya por eso tú estás peleando, tú me estás gritoneando, tú me estás insultando, tú ya me pegaste el grito, ¿no? Hay esta cuestión hipersensible, sí, también lo hay. Hay esa cuestión de no encajar en ningún lugar, no lo hay. Y aparte yo ahí siempre les pregunto a los papás, y aparte ¿cuántos de ustedes no se sienten todavía desencajados hoy en día? ¿No? O sea, ¿verdad que sí, Mónica? ¿Verdad que sí, Daisy? Entonces, yo digo, y esperamos que los adolescentes se sientan como lo más centrados y aparte, a veces les podemos hablar como de, yo no entiendo por qué no sientes que te amamos. O sea, si yo les preguntara a ustedes, ¿quién de ustedes puede levantar la mano con harta fuerza así rápido, diciendo, yo, por supuesto, Marcela? Si yo les dijera, ¿quién de ustedes se siente amada por su pareja? O sea, vean, ¿no? Y eso que, digo, si tienen pareja, ok, Cris, ¿no? Si tienen pareja, o si no le tienen, ¿cuántas veces no le dudan a eso? ¿No? ¿Cuántas veces a lo mejor no es, sí, será de neto que quiere estar conmigo, ¿por qué me amará? ¿No? Y queremos que el adolescente se sienta amado por todos nosotros, ¿no? Y que aparte lo sepa y que no lo pregunte o que no se queje por eso. Entonces, eso es pintarles un poco el panorama como en ese sentido de lo que quería que recordaran, porque es real que por todas esas situaciones de vida se pasan en la adolescencia. Entonces, no está sencillo el cambio, no lo es, por eso les decía también, bueno, a ustedes, acuérdense de cuando pasaron por esa etapa, ¿no? No sé, ¿alguien me quiere comentar algo? ¿Hay algo en el chat? Porque vi como ahí como ciertas manitas y no sé, chicas, a ver, díganme, o me sigo. No, solo Norma dice, yo sigo sintiéndome de otro planeta. Y Así
Así es. Cari estaba levantando la mano. ¿Sí vas a comentar algo, Karina? ¿No? ¿No? Todo. Ok. Entonces, fíjense que a nivel inconsciente y desde esta parte sistémica que yo les empecé comentando, los adolescentes, como todos cuando somos hijos, estamos mucho más al servicio del sistema. E incluso yo les diría, para quien ha trabajado conmigo aquí, o con Mayeli, o quizá con alguien más aquí de Consteladores, digo, está por acá Emily, está Patti, quien haya trabajado con ellas también. ¿Cuántas veces me han escuchado a mí decir que a veces por amor ciego hacemos las cosas para nuestro sistema? O somos leales en algo y que a lo mejor ni siquiera está haciéndonos bien en la vida, pero ahí estamos. No, o sea, leales al sistema. ¿Uh-huh? Entonces, eso lo hacemos todos. ¿Uh-huh? Cuando más conciencia vamos creando y cuando más conciencia vamos haciendo para poder hacer las cosas diferente, entonces es cuando empezamos a hacer un cambio. Uh-huh. Mientras, por más que le hagamos nada más, no, nos va a salir la misma. ¿Ah? ¿Por qué les cuento esto? Porque justamente fíjense que los adolescentes en particular actúan de forma inconsciente al servicio del sistema y también eso se ha visto desde, por lo menos desde constelaciones, que por eso ellos también tienen como esa firme creencia de que están haciendo lo que es debido y que tienen la razón del por qué lo están haciendo. Uh-huh. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que a nivel inconsciente, ellos están haciendo esto por su sistema, lo que sea, robar si quieren, mentir, hacer enojar a la mamá. Y entonces, pero aparte desde ese inconsciente hay un saber que les dice, tienes razón, tú síguelo haciendo. Porque esa función, digámoslo así, es mucho más grande que lo que nosotros vemos a simple vista. Y mucho más grande me refiero, aparte de lealtades y aparte de esa cuestión del sistema familiar. Yo me he encontrado con muchos casos en el hospital, les cuento, en donde fíjense que parte de lo que se dice en la cuestión de los problemas de conducta es que muchas veces los hijos que tienen dificultades conductuales lo que están haciendo al servicio del sistema es mantener en la vida a algún papá, a papá o a mamá. ¿Y cómo mantener en la vida? Porque papá o mamá están deprimidos. O tienen una depresión muy fuerte al grado de que han querido irse del planeta, ¿no? O sea, han pensado en morirse. Cuando yo sondeo esto en las entrevistas que hago con los adolescentes, fácil puedo decirles que el 98% de los casos así es. Así es. Y justamente, ¿qué pasa? Parte de lo que hay, o cuál es la sugerencia, y ahí les va por quien quiera anotar. El comportamiento conflictivo, vamos a considerarlo como aquel que el niño provoca, el comportamiento conflictivo se va a definir cuando el niño provoca conflictos con su comportamiento. O sea, ahí sabemos que es como un problema. Por lo tanto, acá tenemos que checar o que observar a quién le provoca conflicto con esa situación o con lo que él hace. ¿A quién le está generando lío eso que está haciendo? La otra es en qué situaciones lo provoca. Hola Vicky, qué milagro. Y otra que tenemos que ver es qué sucedería si ese niño no hiciera ese comportamiento. ¿Qué realmente pasaría? Y fíjense, les cuento. ¿Y por qué les pongo así como, qué realmente pasaría? Porque muchas veces yo les hago esa pregunta a los papás y me dicen, ay, o sea, pues obviamente que estaríamos mejor, ¿no? Y no necesariamente.
Y les digo no necesariamente porque también yo me he encontrado con muchos casos en donde la dinámica, digámoslo así, que hay que solucionar está en la pareja. Y resulta que los hijos vienen a ser el distractor de estos problemas de pareja. Entonces, ya no peleamos entre tú y yo, peleamos con él. Pero ese conflicto nos mantiene unidos. Esto, a nivel inconsciente, el adolescente lo vive como lo que yo tenga que hacer para que mis papás sigan juntos. Aunque sea que me estén diciendo a mí que yo soy el problema y a mí regañándome y conmigo enojándose, conmigo desquitándose y conmigo, no importa. Porque para el adolescente a nivel inconsciente es preferible esto, o sea, que estén papá y mamá juntos, que el que le puedan decir que es el peor hijo porque cómo es posible que los metan tanto problema con la escuela, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, cuando yo les pregunto a los papás, ¿qué realmente pasaría si él dejara de tener estos problemas? Muchas veces sí logran llegar como a esta toma de conciencia de, bueno, pues es que si no, o qué pasaba, como yo siempre les pregunto, ¿cómo era la dinámica antes de que él empezara con los problemas de conducta? ¿No? Y entonces muchas veces cuando ellos logran reconocer de, no, bueno, estábamos a punto de separarnos, o no, bueno, es que nos peleábamos muchísimo, no, es que él fue infiel, no, es que ella tal, no, es que muchas dinámicas de pareja. Ajá. Y entonces cuando esto pasa, les decía, el foco se desvía hacia el adolescente y entonces ya no tenemos que resolver aparentemente esto ahorita. Y entonces eso es a lo que le llamamos el que el adolescente está al servicio del sistema. Porque entonces hace ese tipo de cosas para mantener la homeostasis, que es el equilibrio en el sistema familiar. Les decía, si nosotros también vemos a quién provoca conflicto con lo que él hace, podemos saber si va dirigido hacia alguien en particular, por ejemplo, mamá o papá o las autoridades, y entonces podemos ver lo que yo les invitaba al inicio. ¿Qué de esa dinámica también está presente en mi sistema? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tenemos problemas con la autoridad? ¿No? Y a lo mejor yo digo, bueno, sí, yo siempre estoy de la greña con mi jefa, ¿no? O con mi jefe, o siempre ando ahí alborotando a los compañeros porque no se me hace justo tal. ¿Sí? ¿No? Algo que yo también les comento mucho a los papás es, primero escucho como cuáles son las quejas, ¿no? Y qué esperan que pase con ese adolescente. Digo, como para ver si las expectativas son un poco más realistas o no tanto, ¿no? ¿Y por qué? Por esto que yo les decía, o sea, de repente llegan los papás a mí y me dicen, pues es que sabe que el problema es que ella no habla, no socializa, ¿no? ¿Ok? ¿Y cuál es el problema? O sea, realmente para quién está siendo un problema. Porque puede que para ella no, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, para mi adolescente puede que en este momento, aunque en esta etapa los amigos son un vínculo muy importante, o pertenecer a un grupo es un aspecto muy importante, puede que por alguna razón para este adolescente en este momento no sea así, incluso hasta se sienta rechazado por ese grupo, ¿no? Y ese es realmente su problema, el cómo se siente, ¿no? Pero para los papás es como, no, pues no sé cuál sea el problema, la cosa es que en la escuela me dijeron que no socializa. A veces ni ellos saben como por qué sería importante que socializara. Y cuando yo sondeo un poco en la cuestión de la dinámica familiar, ¿no? Siempre les digo, ¿y quién de ustedes es así? ¿No? Y entonces muchas veces como yo, no, pues los dos. O a veces les pregunto, ¿y quién de ustedes es el alma de la fiesta en casa? ¿No? Y se quedan así, no, pues nadie. Entonces, ¿no? O sea, ¿cómo esperamos que este adolescente sí sea como muy diferente a veces a nosotros cuando en este sistema vive? O sea, aunque yo le diga, hijo, ve y diviértete y sal a las fiestas, convive con los amigos, si yo nunca lo hago, o sea, no, nada más no. Acuérdense que todos los hijos en general aprendemos más de lo que vemos que hacen los papás que de lo que nos dicen que hagamos. Entonces,
pues eso, o sea, eso es parte de esta situación. Entonces, lo mismo pasa, porque este es el bonito ejemplo de cuando yo le digo, hijo, ve y socializa, anda, anímate, ¿no? Y yo ni siquiera me doy cuenta que a lo mejor yo no soy así. A lo mejor sí me doy cuenta y quiero que él lo haga distinto. Muchas veces acuérdense que también la historia va por este lado de, es que justo como yo viví eso, no quiero que él viva lo mismo, ¿no? Ajá, nomás que a veces el método no es decirle, ahora veías lo contrario a mí, ¿no? O sea, a veces no funciona eso. Ajá. Entonces, esto, yo les decía, este es bajo el bonito ejemplo de ve y socializa, ¿no? Pero acuérdense que también puede ser bajo el bonito ejemplo de me está gritoneando, se me está poniendo al tú por tú, ¿no? Incluso ya llegó hasta amenazarme o a empujarme, o ya me dijo de cosas que no me gustan, o ya llegamos como al hecho de la confrontación, ¿no? Y ojo, ojo acá, el punto es, yo siempre he dicho, un hijo pierde muchísimo cuando se confronta con un padre, mucho, mucho. A nivel sistémico, las implicaciones que puedan pasar son muy grandes. Y muy grandes como que, pues como tal, me pongo en conflicto absoluto contigo, no tomo, ajá, acuérdense que ya platicamos de lo que tomamos de los padres y entonces desde ahí me lleva, ¿no? Y la otra, literal, mi maestra Inga Larrobi diría, un hijo cuando se confronta físicamente con un padre, ajá, o de manera violenta con un padre, literal pierde la brújula de su vida. ¿De quién es responsabilidad eso? De los padres. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos los grandes, porque nosotros fuimos quienes educamos o educamos como pudimos, ¿no? Pero esa es una responsabilidad que si yo llevo, ajá, o pasa, porque por eso yo les decía, como esta parte de no se va a gestar, digámoslo así, de un momento a otro. Esto viene desde antes. Ajá. Entonces, por ahí alguien, recuerdo que creo que Vicky, les decía que medio que leí en el chat, ¿no? Del grupo, decía que ella afortunadamente no había tenido como este tipo de confrontaciones con su hijo, con sus hijos y que tenía mucho que ver como el marcar límites desde pequeños. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y justamente es eso, y los límites no tienen que ser como esta parte, ajá, no sé por qué eso me llevo, ¿qué? ¿Alguien tenía duda? ¿Sí? ¿O lo repito? Es que pedían que pusieras la frase, Ah, ok, pero ya te la gracias. puse ahí. Gracias, May. Entonces, les decía, creo que justamente la parte de poner límites no quiere decir que yo tenga que volverme todo un celador, ¿no? Un papá castigador o un papá violento, para poder poner los límites. Creo que límites va como en esta parte en donde yo también tengo que enseñarle a los niños que ese límite, en ese sentido, por así decirlo, me contiene. Va a haber un hasta aquí que tú me vas a marcar en donde yo no me voy a perder, del cual yo no me voy a desbordar. Y eso también pasa incluso a nivel emocional. Cuando nosotros vemos a un niño triste, ajá, y no le cuestionamos sobre, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás triste? ¿No? Y entonces damos esa contención o lo escuchamos o solo hacemos como, ay, ya va a chillar, va a ver, ¿no? Y entonces no pelamos esa parte. Y así se va creciendo, entonces tampoco hay un límite que a mí me haga saber contenido en esa emoción. Por lo tanto, puede que después yo sienta que si me entristezco, ajá, me puedo perder ahí, o sea, me voy a deprimir tanto que no voy a salir de ahí. Y eso puede que los chicos lo vivan como esta parte de desesperación, de no quiero esto, y busco y entonces hago otras cosas para no estar triste. Ajá. O para no enojarme y desbordarme. Ajá. Si acá nosotros metemos como, creo que, yo diría, hay diversas teorías que manejan eso con diferentes nombres, pero si metemos como esta parte de lo que también hemos hablado de
¿qué tal que los adolescentes o nuestros hijos en general no solamente están percibiendo su emoción, sino también la nuestra? Ujú. Yo también trato con chicos con ansiedad, ¿no? Y que créanme, 98%, 99% también tiene que ver con la ansiedad de los papás. Entonces no solamente están cargando la de ellos, sino también la de los papás, hasta para ir a la escuela. Entonces, justamente es, si ellos están percibiendo eso, ¿cuántas veces también están percibiendo como la cuestión de la agresión o de la cuestión de violencia o de enojo o de los reclamos, ¿no? Del sistema, y ellos son los que están percibiendo y son como quienes están actuando toda esa emoción que está exacerbada en el sistema. Uh-huh. Entonces, eso también tenemos que considerarlo. A veces ahí es desde donde nosotros también como papás tenemos que estarnos checando en el aspecto de, ok, ¿cómo estoy yo en la cuestión de la ansiedad? ¿Cómo estoy yo en mis ganas de vivir? Que también me está activando. ¿Cómo estoy yo en el enojo a lo mejor con la pareja que estoy queriendo casi que ahorcarlo, ¿no? Ya con este encierro de la pandemia, y resulta que él es el que manifiesta como todo ese enojo para que yo diga, tranquilo, hijo, todo va a estar bien, ¿no? Pero muchas veces yo sí trabajo con los papás y les digo, si usted no empieza a ser un poco malita persona, entonces el que va a ser bien tremendo va a ser el chamaco, ¿no? Porque a veces yo les he dicho muchas veces eso, cuando yo quiero ser la buena persona, que no me enojo por nada, que no pasa nada, a mí nada me perturba en la vida, ¿no? Entonces, pues justamente por eso los hijos luego están manifestando el enojo que a mi mamá no quiere mostrarle a mi papá, ¿no? O a la abuela, porque ese es otro asunto, ¿no? Entonces, lo que yo les decía, poner límites desde edades muy tempranas no quiere decir que seamos celadores, no quiere decir que yo lo haga a mi forma, no quiere decir, porque eso está mal entendido, que yo le diga, no, te pones el pantalón azul con la camisa a cuadros, ¿no? Ese es mi límite, no, eso no es un límite. Dice Daisy, ¿y si decidimos ser el celador? Fíjate, Daisy, que hay estudios que se han hecho como en mucha pedagogía sistémica también, como cuál es, digamos, el modelo que mejor resultado o impacto va a tener en los hijos. Yo sé que cada uno de nosotros somos muy diferentes, y que tenemos un sistema distinto, pero si lo vemos en generalidad,es los estudios dicen que hay mucho mejor impacto en el desarrollo, en la parte de secuelas, por así decirlo, emocionales y psicológicas, cuando los papás somos más rígidos y ponemos límites más claros, es un mejor pronóstico que cuando no hay límites y cuando se cae en la parte sumamente flexible o laxa. Cuando hay papás que son muy permisivos y que no pongo límite, desde ahí hay una carencia de autoridad. Entonces, yo les decía, si lo combinamos y si metemos como esta parte de, a lo mejor también de constelaciones, les diría, eso es orden. Eso es orden y jerarquía, saber que hay un orden porque tú llegaste antes que yo, ese es mi lugar, que hay una jerarquía porque en esta vida a ti te tocó ser el papá y a mí me tocó ser el hijo, que si tú tomas ese lugar y yo tomo el mío, entonces va a fluir el amor, y el respeto. Pero si no, y hay todo un desorden en donde tú no actúas como mi mamá, sino que actúas como mi hermana, y entonces aquí la que pone las reglas es mi abuela o es mi abuelo, o tú te vas todo el tiempo y entonces ellos son la autoridad, y cuando tú llegas ni siquiera te dejan que tú retomes esa autoridad, sino que también son tus papás y entonces tú les tienes que hacer. Eso es un desorden, ¿no? Y entonces se vuelve realmente todo un caos para el adolescente. Y incluso aquí, digo, quien viva esa situación, ¿a poco no es pesado hasta para ustedes? ¿No? O sea, de repente es como, no, pues es que como le digo a mi hijo que se ponga a levantar tal cosa si mi mamá es la que le dice, no, déjalo, ¿no? Él está cansado. ¿Verdad, Mónica, que sí? Así pasa. No te escucho, sí, exacto. Totalmente de acuerdo, porque justo es
digo, yo tengo mi adolescente de 14 años, me identifico mucho con ella porque se ha reflejado mucho de lo que estaban escribiendo, de que nos permiten espejearnos Ujú, aquello que en su momento nosotros no trabajamos o no veíamos, ¿no? así es. Y justo mi hija está mostrando pedir a gritos los límites y yo aprender a mantenerme en el no por el bien, o sea, no en el no por, no, y porque se me hinchan mis, Ujú, no, sino ujú. no porque, o sea, hay una consecuencia de, entonces te estoy diciendo no, y es mantenerme en no. Entonces ese día que yo les comentaba de mi hija, fue justo mantenerme en el no y ponerme en el papel de mamá, en amor, y no, o sea, aunque ella había como esta, mamá, y yo dije, cierro mi puerta, me retiro, me voy a mi espacio, no podemos conversar en este momento, y dije, no, no va a cambiar, mi respuesta es no. Ella tocó, hasta que le salí y le dije, oye, ¿sabes qué? No se me hace lindo lo que estamos sintiendo, o sea, bueno, esto que estamos generando, ¿no? Entonces ya te dije no, ¿no? Ya se fue a su recámara, chilló, todo eso, y ya después que se bajó el agua, pudimos conversar de dónde venía todo eso. Así es. Pero es esa parte donde a veces, yo antes, la neta, sí reaccionaba así de, y me ponía, porque la abuela intervenía, ¿no? Y a Mientras yo veces, le ¿sabes? decía no, Ahí, perdón, qué digo, agrego a bruja, tu tu mamá es comentario, bruja. porque justo a veces ahí viene la respuesta de esa manera, porque nosotros es como si nos regresáramos a nuestra etapa adolescente en conflicto con nuestro papá. Ahí de repente también se pierde, porque justo es como, me estás retando, ¿no? O me estás diciendo, me estás sacando de quicio. Y si nosotros recordamos es, ¿cuántas veces vivieron eso ustedes en su adolescencia? Vale. ¿No? O sea, la regresión viene así en segundos, de todo, Ujú, ¿no? sí, Y sí. entonces, ahorita por eso les decía, y o pasa eso que entonces me pongo al tú por tú, ¿no? De entonces ahora a ver quién gana. Ujú. O la otra es, o sea, en algún momento yo dije que esto no me iba a pasar, o sí dije que lo iba a hacer distinto, o qué dije que iba a hacer, ¿no? Y entonces, mientras tanto ya dijiste, no, cállate, ahorita no, espérate. ¿No? Cuando es lo más sano que puedes hacer, digo, pedir como ese tiempo. Pero exacto, a veces nos lleva mucho a regresionarnos y si hay como este asunto de lo que les decía, la participación de los abuelos o de los tíos o de más figuras ahí en casa, se vuelve un poquito más pesado, ¿no? Y digo un poquito más pesado porque yo por eso insisto, chama de los papás. Si nosotros como papás no podemos poner límites a la familia, pues está más cañón, ¿no? O sea, si nosotros no podemos poner los límites a la familia, ¿no? Créanme que es mucho más difícil ponérselos a los hijos. Uh-huh. Porque ellos mismos también dicen, ¿por qué no le dices a mi tía que no diga? ¿O por qué no le dices a mi abuelo que no se meta? ¿O por qué no le dices, no? Pues sí, exactamente. En esa parte les decía, pues sí, creo que tienen toda la razón. A veces, y muchas veces podemos justificarnos como en este asunto de, pues es que ahí vivimos, pues es que ahí por ahorita tenemos que estar, pues es que sí, pues sí entendemos todo eso. Pero yo siempre digo, el que cada uno tenga su lugar y respete como el lugar que es cada quien, eso va a llevar más a la armonía familiar, incluso hasta con los abuelos, ¿no? Entonces, si todos empezamos como a tomar, por eso les decía, si lo vemos desde otras perspectivas, eso es orden en constelaciones, ¿no? Y eso es básico para que funcione como esta dinámica que muchas veces tenemos en casa. Uh-huh. Entonces, bueno, Daisy te decía y les decía a todos ustedes que justamente los estudios dicen que va a haber mucho menos impacto psicológico y emocional cuando hay límites a cuando no los hay. Por esta parte, porque no me siento yo contenida ni psicológica ni emocionalmente, ni me estás llevando. Y yo les decía, una cosa es poner un límite y otra cosa es, vas a hacer lo que yo quiera que tú hagas. Eso es muy diferente. Ajá.
¿Por qué? Porque los límites tienen que ver que yo te diga, a ver, hasta aquí por esta razón. Porque a ti te puede pasar esto, porque conmigo puede pasar esto, o porque con la otra persona puede pasar lo otro. Ajá. Y entonces le muestro las consecuencias. Eso es poner un límite. Y también tiene que ver el límite conmigo, porque yo como papá también voy a marcar hasta dónde tú puedes enojarte, claro, libre totalmente de sentirte enojado. Ajá. Pero el límite va a estar de hasta dónde yo voy a permitir qué cosas hagas tú para mí o conmigo o en este entorno cuando estás enojado. Ajá. Y eso incluye también si en algún momento quiere agredirme o si en algún momento levanta la mano o me quiere empujar o el daño que se pueden hacer a sí mismos, porque también hay chicos que van y se lastiman, ¿no? O sea, pueden empezar con esto del cutting o puedo empezar a castigarme o hacerme daño de otra manera, porque también eso, digo, no necesariamente es como una conducta manipulatoria, a veces sí lo es, pero sí hay que tener cuidado, ¿no? O sea, hay veces en que justo esta parte de la carencia de límites lleva a que yo te manipule de otras maneras, ¿no? Con amenazas o con que ya vi que a ti te duele, que entonces yo a lo mejor no coma, bueno, pues entonces no voy a comer, ¿no? O ya vi que a ti te puede que yo te grite cosas y ya sé que a lo mejor te ofende, que haga tal, pues entonces eso voy a estar haciendo, ¿no? Y como hace rato decía Mónica, ahí también lo que influye, por así decirlo, es que los hijos también son grandes maestros, porque también nos van a enseñar muchas cosas de nosotros que no hemos mirado o que no hemos reconocido, o que ya lo reconocí, pero justo es como mi punto, ¿no? Y entonces, si a lo mejor yo soy de mecha corta, ¿no? Y entonces todo el tiempo he trabajado eso ahí porque soy mecha corta y porque con todo el mundo digo, uy, ¿no? Y voy al trabajo y, uy, también, ¿no? Y con la pareja, uy, porque soy mecha corta, ¿no? Bueno, pues seguramente uno de mis hijos actuará de la misma manera que yo y es con el que más choque voy a tener. Ajá. Los hijos con los que más podemos tener ese choque o más podemos estar así son los más parecidos a nosotros, sí o sí. Ujú. Y digo, sí o sí, porque justo son los que nos van a llevar a trabajar eso. Ujú. Todo lo que yo ya dije es como, ¿no? que no quería ver o reconocer en mí, ahí me lo va a mostrar. Ujú. Dice Patricia Ortega, perdón, me parece que la adolescencia de nuestros hijos puede ser este gran regalo de sanar lo que no pudimos hacer cuando nosotros éramos adolescentes. Qué maravilla poder hacerlo de forma diferente. Ujú. Dice Vicky Sass y dice Cris, ya valí, yo no le puse límites. Sí, Cris, una parte muy importante y justo, ¿sabes? Yo algo que sí veo y recomiendo muchísimo es que si nosotros podemos empezar a trabajar con nuestros niños desde niños, en la adolescencia no tiene por qué ser un problema. O sea, va a haber estos cambios, por eso también les comentaba, ¿no? Al inicio, la adolescencia es una etapa donde de verdad, real, neto, hay cambios y los hay demostrado por Científicamente, de sí. crecimiento, ¿no? O sea, de cuerpo, neurológicos, por electros, ajá, por cuestiones de que la neuropsicología ha estudiado cómo se vuelven las funciones mentales. Hay cambios en cuestión de la identidad, psicológicos, emocional, o sea, neto sí es una bomba, sí lo es. Por eso también les pedí al inicio, ¿ustedes recuerdan cómo vivían todo eso? No, digo, yo no sé si ustedes recuerdan, pero yo sí me acuerdo que de verdad hubo momentos en mi adolescencia que yo me sentía la más estúpida de todos. O sea, de verdad. O sea, yo sí decía, no, yo decía, yo no voy a llegar ni a la prepa, o sea, no voy a entender nada de esto, porque no entiendo lo que me está diciendo el maestro de geografía, en serio que no, ¿no? Y de verdad chillaba porque yo decía, no, mamá, no doy una, es en serio que no doy una. Luego había otros momentos en los que decía, no, sí soy, pero sí fregona, ¿no? Bueno, no, nadie me alcanza, ¿no? Pero justo tiene que ver con todos esos procesos, ¿me explico?
¿Cómo viví psicológicamente eso? No, bueno, ese es otro tema de otra, ¿no? Ya les he Dice Cris que si no platicado se que en mi puede. etapa adolescente vivía con mucha ansiedad, ¿no? Como por esa parte. Mi familia es ansiosa, entonces, ¿qué les digo? Por eso les digo que viene la escuela, ¿no? Pero justamente eso, o sea, para mí de verdad recordar como todos esos cambios, de verdad yo hay chicos con los que trato y me estoy escuchando en ellos, ¿no? Porque sí me dicen así, es que no entiendo, o sea, de verdad yo no entiendo, sí sé que me dijeron que estudiara y de verdad que estudié, ¿no? O sea, y sí les creo. Y hay momentos en los que sí, también hay momentos en los que sí le chamboneamos, sí, también, pero esa parte que yo les decía y con esto que dice Cris, es como si no hay un límite o si lo hay desde pequeños, entonces es mucho menos probable que un adolescente se vuelva problemático, mucho menos. Ujú. La adolescencia, les decía, es una etapa con mucho cambio, pero no tiene por qué ser problemática. O sea, no es adolescencia, güey, no, de cajón ya valiste, o sea, no, ya veas seguro con tus hijos. No necesariamente. Pero también tenemos que estar conscientes que si desde la infancia yo no hablo con mi hijo, no le puse límites, no fui yo quien funcionó como una autoridad, no hay esa comunicación que es súper importante, ¿no? Entonces no puedo esperar que a los 13 yo llegue y le diga, querido hijo, soy tu madre, vas a hacer esto, por esto, por esta razón, si quieres. Y si no, también. Me vale un sorbete que te enojes, ¿ok? Y que lo hagan. No hay Marce, manera. dice Mónica Segura, me identifico justo, estamos lo que chambeando el comenté. orden. Al ponerme en mi lugar de mamá, porque veníamos de una dinámica de parecer hermanas. Dice Cris que si le Ujú. sabes algo. Claudia, ¿qué pasa cuando los papás no son autoritarios, sino indiferentes y dejan la educación de los hijos en alguna otra persona que ni siquiera es la abuela o una autoridad, sino de un hermano o primo mayor? Y por esa razón los niños comienzan a sentirse perdidos. Exacto, tal cual eso pasa, lo que dijiste, perdido. Porque justamente eso es un desorden. Por eso hace un rato yo les decía, ¿quiénes somos responsables? Los papás. Y no, yo no hablo como de una cuestión, por eso les decía al inicio, eviten juzgarse como papás, ¿no? Porque esta frase también que seguramente han escuchado de nadie sabe, o cómo va, nadie nace sabiendo ser padre, ¿no? Mm. O sea, sí, ¿no? O sea, más bien yo digo, somos los papás que podemos ser, que podemos tener más recursos en la vida y oye, a ver, yo pregunto, oye, a ver, yo leo, oye, a ver, yo me informo de qué pasa con esto, cómo puedo hacer esto, eso lo podemos hacer todos, ¿no? Dice Entonces, Claudia, ajá, ¿qué pasa, Maya? ¿cómo se ayuda a los jóvenes a dejar de sentirse así, perdidos o no queridos? Yo les diría Escuchándolos. estando presentes. Y esto, ¿no? A veces, ¿cómo, cómo ¿cómo puedo yo estar presente para un hijo? Déjenme, les cuento que yo cuando trabajo con los papás esta parte, siempre les digo, no se exijan ustedes ser como los papás más presentes, así que cuando lleguen de trabajar o lo que hagan en casa, a lo mejor incluso las mamás que trabajan en casa y que ya están cansadas y con todas las broncas de todo, ¿no? O sea, no se exijan que todavía yo tenga que ver a mi hijo y que le diga, mi amor, qué bueno que estás aquí, vamos a jugar 2 horas continuas a lo que tú quieras y yo voy a estar así, y qué felicidad. No se exijan, no se exijan eso. ¿Por qué? Porque van a terminar muy frustradas. ¿Por qué? Pues porque sé que a lo mejor ni me sale, ¿no? O sea, no quisiera estar mejor ya dormida en vez de estar, ¿no? Así, ¿no? La otra es que puede que no se me dé, o sea, a lo mejor a mí no se me da jugar. ¿Por qué? Pues porque no jugaban conmigo, porque ya en este momento estoy como muy cansada y no tengo ánimo de jugar, o porque lo que te gusta a ti jugar, a mí no me gusta jugar, ¿no? Lo que sea, pues. Pero entonces puede que terminen muy frustradas
en vez de sentirse satisfechas con eso. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo? Dediquen de verdad el tiempo de estar presentes con ellos, aunque sean 15 minutos, 20, media hora. Lo que ustedes designen, pero donde yo de verdad te voy a escuchar a lo que tú me estás diciendo. Y la escucha es eso, te escucho. Realmente me entero de qué estás haciendo en ese videojuego, de qué se trata el videojuego. ¿De qué se trata lo que tú me estás hablando, la caricatura que estás viendo, los videos o los youtubers a los que sigues, ¿no? O sea, me entero, de verdad me entero. Y me doy cuenta, o sea, o te platico, oye, fíjate que me enteré, ya saben ahora en estos chats de mamás que tanto amo de las escuelas, ¿no? Era sarcasmo, oigan, pero de esas cosas que uno se entera, ¿no? Oye, ¿qué pasó con Perenganito? Porque vi que una mamá puso en el grupo tal, ¿no? ¿Te enteraste? ¿Cómo fue? ¿No? O sea, platico, lo escucho. Por eso hace un rato yo decía, la comunicación es básica. No podemos, lo que yo les decía, si eso yo no lo hice con mi hijo de 8, no esperemos, no es que no se pueda, ojo, no es que no se pueda. Solo que no puedo esperar que si yo no lo hice con mis hijos desde pequeños, a los 15 lo quiera sentar y cuéntame, ¿qué pasó con tu amiguita? O sea, no puedo esperar eso. Y les digo, ojo, no es que no se pueda, es que estemos conscientes de que me va a llevar más tiempo. ¿Por qué? Porque ni yo lo he hecho. Yo jamás me he venido a sentar a platicar con él, ¿no? Entonces no puedo esperar que hoy, que es la primera vez, quiero que me platique como toda su intimidad. O sea, no. Y en ese aspecto la otra es también, acuérdense, mamás, eso yo ya se los había dicho, no es la misma comunicación ni la forma de reacción ni de relación que vamos a tener las mamás con los hijos varones que los papás con los hijos varones o las mamás con las hijas mujeres que los papás con las hijas mujeres. Es diferente. No hay mejor, no hay peor, es diferente. Nosotras como mujeres queremos que los hijos varones hablen como hablaríamos nosotras, o sea, sea un chorro, ¿no? Y ellos son como de, nada, ¿no? Y uno así, pero, o sea, ¿pero qué pasó? O sea, ¿qué te dijo tu amigo? ¿De qué? Pues de lo que pasó, y ahí está uno, ¿no? Y los papás cuando platican con los hijos es, oye, que hubo un problema con fulanito, sí, ¿y se resolvió? Sí. ¿Y por qué fue? Porque tal, fin de la historia, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tenerlo en claro. ¿Y vas a decir algo, Daisy? Cris, ¿tú también? Ahorita. Yo tengo solución. No puse límites. Sí, lo que yo decía es, no es que no se pueda, solo que sí hay que estar más conscientes, Cris, de que te va a llevar un poco de más tiempo. Porque es la fortuna que yo veo con los adolescentes, y para mí la verdad es que sí me parece una fortuna, es que ellos vuelven a reestructurar, es como si estuvieran reseteándose, ¿no? Y entonces en ese reseteo, yo tengo la chance de volver a hacer las cosas de otra manera. O sea, de si ya no te puse límites cuando eras niño, bueno, ahorita sí, ¿no? Nada más que sí tengo que ser constante, y sí tengo que ser amable, y sí tengo que ser condescendiente contigo, y sí tengo que aprender a negociar, o sea, tengo que hacerlo distinto. Pero sí se puede, en ese reseteo puedo tener otra imagen, él puede tener otra imagen de mí como mamá y podemos empezar a relacionarnos de otra manera que a lo mejor no lo habíamos hecho antes y podemos empezar a llevarnos de otra manera que a lo mejor no había habido, ¿no? Entonces, Bueno, yo quiero sesión, ¿eh? El reseteo Yo ahí me apunto. nos Ahí te ayuda escribo. muchísimo. Ajá. Oye, fíjate, estaba pensando, dije, voy a hacer un taller con mamás para que se lleven como todas las herramientas y todos los recursos para llevarse mejor con sus adolescentes. No, aviéntatelo, Marte. No, Sí. no. Bueno, yo ahí te escribo porque sí estoy en llamas. Sí. Hola, buenas noches.
Ay, por favor, Daisy, tú ibas a comentar algo, ¿no? Sí, hola. Pues yo, mi pregunta es, en esto de las lealtades que comentábamos al principio, ¿cómo lo pueden sacar o, pues sí, sacar los chamacos cuando están muy chiquitos? Por ejemplo, mi criatura pues tiene 15, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando ella estaba chiquita, pues la primera vez que mi hija me dijo te odio tenía 3 años. Entonces ahorita, ni al caso, ahorita creo que está, es todo lo contrario a lo que fue cuando ella empezó con sus problemas psiquiátricos, ¿no? Entonces, en ese entonces, pues claro, y te odio, y eres, o sea, media lengua la criatura, pero ella me mentaba todo lo que me tenía que mentar y me decía que no me quería cerca de ella y que no te amo, y no te amo. Y tenía 3 años, 4 y creo que hasta los 5 probablemente. Entonces, ahorita está siendo, honestamente, menos difícil, porque esa parte ya me lo hizo más fácil. Ahorita, a pesar de que es una berrinchuda, pero de cuadro, pues está siendo más fácil. Mi pregunta va a eso, o sea, como por qué pueden llegar a sacar eso tan chiquitos. ¿Por qué? Porque se siente muy feo. Mira, yo acá les diría dos cosas, Daisy. Una, también hay que considerar que parte del desarrollo normal, insisto, por ponerle el término normal, ¿no? De niños y de adolescentes también implica la parte desagradable. O sea, no sé cómo en aras de qué pensamos que el desarrollo tiene que ser así, ¿no? Como Heidi o no sé, ¿no? Y no es así. O sea, también hay conductas esperadas en el desarrollo que podemos considerar problema y que son normales e incluso necesarias. Uh-huh. Por ejemplo, los berrinches. Por ejemplo, la conducta oposicionista. Por ejemplo, las mentiras. Por ejemplo, los terrores nocturnos. Bueno, pesadillas, ¿no? Por ejemplo, la desatención, la desobediencia, eso. Todo eso es normal, esperado y es parte del desarrollo. Y te decía, e incluso necesario. De verdad, o sea, si un niño no hace berrinche a los 2 años, preocúpense. O sea, eso más bien es un indicador de qué está pasando con este chamaco, ¿no? Tienen que hacer berrinches. Y también un chamaquito a esa edad tiene que enojarse y tirarse al piso o querer hacer su santa voluntad. Lo tiene que intentar. ¿Por qué? Porque es parte del desarrollo. Entonces, esta parte que tú dices como de, pero me gritó que me muriera. Ajá, eso es lo que yo digo, ahí es en donde hay que ver qué onda con el sistema. Porque un niño no va a aprender a decir, muérete, te odio, a menos que lo haya escuchado. Porque el niño se va a enojar. Y justo, claro, no estoy diciendo que lo tendría que haber escuchado de mí o que de algún lado lo tuvo que haber oído. Ajá. ¿Por qué? Porque en los niños, en el desarrollo, yo me puedo enojar. Ajá. Y si tú me dices que te bajes de esa silla, ¿no? Y voltean y te ven así con cara de, ¿por qué? ¿No? Y tú también los ves igual, ¿no? Y entonces él, ¿no? Y te puede decir cosas, pero te va a decir cosas dentro del repertorio que sabe, si es que ella habla. ¿Y de dónde sabe ese repertorio? De lo que me rodea. Uh-huh. Entonces, yo muchas veces lo que les digo es, a ver, hay que bajarle 2 rayas en los 2 casos. ¿Y por qué? Porque ni yo me puedo ir al drama y al sufrimiento de, ¡oh! Me dijo que no me muriera, entonces no me ama, mi hijo me odia, me detesta, a los 3 años, porque no, o sea, solo está enojado. Uh-huh. Pero, ojo, los niños aprenden y son bien listos. Entonces, si veo que cuando yo le digo a mi mamá, muérete, te odio, ¿no? Mamá es así como, ay, me sentí así como el Jerry de los stickers, ¿no?
esa parte, ¿no? Así. Pero si hago esto y entonces me quedo callada, ve que mi cara es como, "Ah", me dijo, y ya no le digo nada, es más, hasta le digo casi casi de ahí, quédate, o me saca de pez y entonces ya no supe qué hacer, o, ¿no? Eso el niño lo sabe. Eso puedes llamarle reforzamiento. Lo va a volver a hacer. ¿Por qué? Pues porque así ya me dejaste en santa paz, ya me seguí aquí trepado en la silla, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa si yo reacciono de la otra manera? Ah, no, eso es motivo para que vaya y le meta un cachetadón santo, ¡pum! ¿No? Y empiezo a insultarle, a violencia. ¿Qué voy a generar? Que él responda con mayor violencia, por supuesto, por supuesto. Y entonces eso es un vínculo que empezamos a crear, más bien una relación que empezamos a crear ambos, porque yo fui quien violentó primero. No entendí que estaba molesto. Es diferente y esos son parámetros en cuanto nosotros podemos ahora sí que considerar, ¿no? Que a lo mejor empiece a agredirme de esa manera constantemente y ante cualquier situación, ¿me explico? O sea, si yo ya empiezo a ofenderte, si yo ya empiezo a decirte cosas hirientes por cualquier razón y te lastimo y lo digo, bueno, entonces ahí ya es como otra situación. Uh-huh. Y bueno, esa es una que yo les decía, bueno, creo que hay que considerar ahí como que tampoco tenemos que irnos como a esta parte de, ay, lo que me dijo, ¿no? Y entonces ya lo vuelve un criminal, ¿no? La otra es eso. Hay niños, de verdad, yo sí me sorprendo muchísimo cuando me topo en el hospital con niños muy, muy pequeñitos, muy haciendo actos verdaderamente violentos, ¿no? Y entonces sí me pregunto, ¿qué tiene que estar viviendo este niño para que a tan temprana edad esté presentando todo esto, ¿no? Y acá, sin que yo entre en controversias, pero yo sí les podría decir que yo cada vez me convenzco más de que hay como otro tipo de situaciones que están creando eso en un niño, ¿no? Y en otro tipo de situaciones puedo incluirte muchas, o sea, muchas como que, muchas como una cuestión, si lo vemos así, en esta cuestión neurológica, alteraciones dadas por muchas razones, y la otra es que si hablamos como de esta cuestión de lo que yo les decía, de cuánto están percibiendo, el otro día veía justamente un documental de una psiquiatra que ha trabajado con asesinos seriales, ¿no? Y entonces ella decía que justamente mucho de eso está dado por una cuestión de un trastorno de múltiples personalidades. Ese trastorno está difícilmente estudiado y es difícilmente diagnosticado. Tienes que ser muy experto para decir cuando hay múltiples personalidades, ¿no? Yo lo creo. Sí creo que puede pasar eso. Sí creo que esto que pasa, por ejemplo, en la película de Fragmentado, que no la haya visto, véala, ¿no? Y sobre todo en la de Glass, sí lo creo. Sí creo que eso pasa, lo comenta también en Access, ¿no? Entonces sí creo que hay como otro tipo de situaciones ahí de percepción y que pueden estar influyendo como, digo, ya hablando como de ese comportamiento mucho más fuerte, ¿no? Difícil. Uh-huh. Sí, sí, lo vemos. Yo también hubo un tiempo en el que trabajé constelaciones con muchos papás de chicos de ahí del Navarro, ¿no? Nada más no le digan a nadie, aunque haya aquí personas de ahí del Navarro, pero bueno, yo espero que no me echen al balcón. Pero justamente algo que yo veía cuando había también conductas problemáticas, exacerbadas, o sea, así cañonas, era eso, ¿no? Lealtades de niños con victimarios bastante rudos, ¿no? Y entonces, si estoy en esa lealtad de violencia, pues el niño podía tener 10 y ser, hijo, ¿no? De agárrense porque viene a golpearnos a todos, ¿no? Incluyéndome. Sí me tocó mis 2 que 3 desgreñones, entonces sí había como ciertas dinámicas a nivel sistémico pues, que venía ahí como repitiendo, ¿no? Entonces sí creo que hay como esos otros factores también que bueno, pues también es importante considerar y no dejar nunca de lado. No sé si con eso te respondí, Daisy. Sí, muchas gracias. Ok.
Dice Daisy en los comentarios, ¿hasta cuándo tomamos decisiones por ellos, tipo tratamientos médicos? Yo creo que tú vas a poder como papá, hay una frase que a mí me encanta de constelaciones y dice que como padres tenemos todo el derecho a hacer lo que yo considere que es conveniente para tu bienestar. Pero siempre, todo el tiempo. Solo que creo que acá es en donde tenemos que considerar ¿realmente es para su bienestar de mi hijo? ¿O es porque yo creo que eso va a ser mejor? Por eso ya es diferente. Y hay temas en los que es sano, en los que yo ya no me meta. Como que, por ejemplo, yo les he dicho en constelaciones, ustedes pueden trabajar a favor de un hijo, y más hablando de una cuestión de salud, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero si es un tema de pareja, pues obvio no, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya es una cuestión de pareja. Y ahí ya no tendrías por qué meterte como papá o como mamá en un aspecto así, ¿no? De yo vengo y quiero que haga esto porque esa mujer no le conviene o porque no haga esto o que no ande con la novia tal, ¿no? Ahí está Mayeli que no me dejará mentir en cuestión de los noviazgos. Y yo les he dicho, no hay mejor manera que los chicos experimenten siempre y cuando yo también esté atento, ¿no? O sea, porque sí entiendo que en esta parte adolescente, ¿no? Sobre todo con los noviazgos pasa mucho, que es como, ¡oh! Es el amor de mi vida, ¿no? Y no va a haber otro, no lo va a haber, yo lo sé, ¿no? Y entonces muchas veces las chicas, ¿no? Los chicos también pueden permitir como muchos abusos, ¿no? Porque es el amor de la vida. Y entonces sí que toca como papá, que yo voy a estar ahí vigilando, atento, diciendo, oye, haciéndole ver como ciertas cosas que, ojo con esto, ¿no? Yo estoy al pendiente y yo siempre les digo a los papás, miren, señores, más vale que dejen entrar a este chico a su casa y estarlo observando y conocerlo y que sepa que no está sola su hija, que no está solo su hijo, ¿no? Porque también me ha tocado de chicos ahí en el hospital que no hubieran, se los han puesto de unas cachetizas que Dios los agarre confesados, ¿no? Pero entonces esa parte es mucho mejor y vuelvo a lo mismo. Acá el punto o lo que hace fuerte es que los otros chicos vean que su hijo no está solo y que yo mamá estoy al pendiente o que yo papá estoy enterado, ¿no? Entonces eso es lo que va a dar la fuerza. Entonces eso, o sea, ¿hasta dónde me toca meterme? Creo que siempre, hasta dónde voy a respetar, pues también depende de la edad, ¿no? O sea, hasta dónde ya le toca a él hacer su propio proceso, hasta dónde yo ya no tengo que estar como mamá gallina llevándole todo, porque a veces inutilizamos a los hijos, por eso los hacemos inseguros cuando yo les digo, a ver, yo te sigo haciendo todo porque me cae que tú no puedes, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Sí, también tenemos que ir viendo, dándoles como esos recursos. Y yo diría de decisiones, de ahí sí, creo que los niños empiezan a tomar sus propias decisiones desde el año, porque empiezan a decir como si quiero sopa o te hacen así, ¿no? Y no los haces comer. Digo, ya cuando tú caes en esta parte de te hago así, casi que te da, bueno, ahí es en donde yo digo, a ver, ¿qué onda? O sea, ahí está mal el chamaco o la mamá, ¿no? Pero te decía, sí entiendo también como esta parte bueno, él no quiere comer, bueno, entonces algo tengo que atender que no está queriendo comer y no decir, bueno, ya lleva 3 días y no comió, ¿no? Pues estoy respetando que él no quiere comer, ¿no? No, a ver, espérate, ¿no? No, bueno. Sí, no, tampoco. Ajá. Ok. Dice Lidia, hola, mi hija tiene problemas de aprendizaje. A veces cambia palabras y no puede expresarse. Ahí, ¿cuál puede ser la causa? Pues no sé, muchas. La verdad es que muchas. O sea, sí tendría que valorarlo a alguien como enfocado en eso, pero te diría muchas, porque puede ser desde una cuestión de falta de estimulación hasta a lo mejor una cuestión de sí alguna función que está algo, se estabilla ahí, ¿no? Algún problema de desarrollo. ah, pueden ser muchas, o varias, pues.
Dice Mónica, dice, en ese punto de estar enterados o hasta dónde nos toca meterme. Bueno, hasta dónde nos toca meternos, por ejemplo, al revisar o controlar el celular o redes sociales. Híjole, es un tema escabroso y yo les diría, de verdad, clave, la comunicación desde antes con los hijos, de verdad, de verdad. Eso les va a evitar mucho que en la adolescencia tengan que meterse de esa manera, ¿no? Creo que es importante, sí creo que es, yo siempre les digo, hay que cuidar sobre todo la manera en la que nosotros nos vamos a involucrar en las cosas de los hijos. Ajá. E insisto, vuelvo a pedirles ahorita. Recuerden, ustedes, ¿quién se metía en sus asuntos? ¿Mamá o papá? Mi papá. ¿No? ¿Y cómo se metía? ¿De qué manera lo hizo? Porque acá tenemos que ser también honestos, ¿no? Como adolescentes difícilmente nos gusta la manera en la que lo hacen los papás. ¿Cierto? Porque si va mamá bien linda y dice, oye, a ver, cuéntame, ay, no, si no tengo canal, no, ¿no? Y si va papá y dice, me muestras en este instante el teléfono porque voy a ver qué estás escribiendo, que no sé qué, malo también, ¿no? Porque lo vivimos como, no me tienen confianza y entonces, ¿no? O me enojo y digo, no respeta nada, ¿no? Entonces, nada nos va a parecer. O sea, difícilmente algo nos va a gustar de cómo se hacen, de cómo se meten en ese tipo de cosas los papás, ¿no? Por eso digo, la manera y la comunicación desde antes nos va a alivianar cañón. ¿Por qué? Porque yo creo que la clave en ese aspecto es llegar a acuerdos. ¿Cuáles van a ser los acuerdos? ¿Cuánto yo puedo checar tus redes, cada cuándo y por qué motivo? Si yo hago ese acuerdo con mis hijos, entonces es un acuerdo. ¿Y por qué lo tengo que checar? Pues porque yo tengo que estar al pendiente de con quién hablas, si hay cosas que a mí me puedan parecer sospechosas, si hay como cuestiones ahí que a lo mejor estás hablando con alguien, que eso también es tema con las adolescentes, sobre todo allá en el hospital, es así como que en esta etapa, en la adolescencia, están de acuerdo que difícilmente medimos riesgos. ¿Sí están de acuerdo? Todo es bien fácil, ¿verdad? Todo es bien fácil. Y a todos los demás les va a pasar lo malo, pero a mí no. A todos los demás porque son estúpidos, pero yo no, ¿no? Y luego pasa y yo digo, ¿no? Pero entonces, eso, no se miden riesgos. Y eso es normal en la adolescencia. Entonces, no es que mi hijo sea un inconsciente, no es que sea un vale queso, no es que sea una hija de su tal por cual, no, es que no mido riesgos. Ajá. Y mucho menos, y eso sí se los aclaro, mucho menos mido riesgos de mamás aprensivas, mucho menos. ¿Por qué? Pues porque imagínense, ¿no? O sea, no mido riesgos. Y luego tengo una mamá aprensiva que es así como, no, no le hables, no, pero no le contestes, no, pero entonces solamente a 3, no, pero es que entonces déjame checar, no, pero déjame checar toda la conversación, no, pero eso ya es otro aspecto, ¿no? Por eso insisto, la manera. Si yo llego a acuerdos, puedo entonces llegar a este acuerdo de checarlo, bajo qué situaciones, y voy a sondear. Oye, a ver, te acaba de mandar solicitud, ¿qué onda? ¿De dónde lo conoces? Ok, me informo, ¿no? Y estoy al pendiente. Pero también la otra es, ¿cómo no quieren que los adolescentes se molesten si ustedes les piden tener acceso a esas redes? Sí, casi que el acceso a sus redes es que yo tenga abierto aquí tu Face o tenga abierto tu Instagram y me esté enterando de todas las conversaciones que tú tienes, todo el tiempo, ¿no? Esto no está padre. Y la otra es, en vez de que yo vaya y sonee y averigüe, oye, fíjate que vi como que ahí una amiga te comentó esto, ¿qué onda con eso? ¿No? Quiero que le dejes de hablar de inmediato a esta escuincla, porque esa escuincla va que vuela para, ¿no? Y porque te estás sacando para que tú hagas tal y tal cosa y porque no sé qué, entonces en este mismo instante me la bloqueas, si no quiero que le vuelvas a hablar. Tampoco funciona.
Ujú. ¿Por qué? Pues porque obviamente, a ver, ¿no? Son mis amigos, me dices que ya no les hable, ya no puedo comunicarme y todo porque estás viendo. Entonces, para ellos, para los adolescentes, ¿cuál fue el problema? Que viera. Que vieras, porque si no lo hubieras visto, entonces no me cantas bronca con esto. Ajá. No, el asunto, yo adolescente no me pongo a pensar de, ay, a ver, es que ella se está poniendo en un riesgo cuando habla. No, eso me lo tienes que hacer entender tú. Ajá. Pero si yo voy de esta manera y no lo explico y solamente prohíbo, pues eso va a hacer que, por supuesto, que se pongan todos rebeldes para la revisión de las redes sociales, ¿no? ¿Mm? Marce, dice Lidia, ¿podría mostrarse en una constelación la causa probable del conflicto del hijo o es necesaria una consulta terapéutica para diagnóstico? Ambas dos. Ambas dos, sí. Sí, o sea, sí, digo, puedes checar así en el agua como con qué tiene que ver este comportamiento, qué tendrías que trabajar primero. Yo siempre incluyo en todos los tratamientos, tratamiento con algún especialista, ¿no? O sea, porque sí, o sea, lo que se requiera, lo que le va a ser útil al chamaco. De Marce, ¿puedo yo contarles mi Sí. experiencia? Nosotros con mi hijo de 13 años no sabíamos qué estaba pasando y lo primero que me dijeron, probable Asperger, y lo primero que hicimos fue verlo en el agua y después ya nos dirigimos con la especialista y ya fue, ahora sí como dice Marce, ambas, y pues mi hijo le ha funcionado bastante bien. Primero lo constelamos, de hecho. ¿Ok? Y bueno, la adolescencia es una etapa del desarrollo donde se va a crear la independencia. Uh-huh. Y entonces hay que tener como muy claro lo que yo les decía cuando estamos hablando de errores de juicio, por así llamarlos, esporádicos a una mala conducta. Uh-huh. Es esperado que también en esa etapa, por cuestiones de independencia, entonces haya cosas como no me baño, como me vuelvo a lo mejor sucio, como que me voy a los polos, ¿no? De repente me vuelvo el más ateo de todos y dirían las mamás creyentes, hasta blasfema, ¿no? O me vuelvo la más santurrona y entonces me la vivo en la iglesia, ¿no? O de repente yo era la más sociable y acá y jijiji, y de repente me fui al otro lado de ya no hablo con nadie y me escondo y no quiero relacionarme con nadie. Eso, todos esos polos que les decía, se pueden considerar como errores de juicio porque no era así y ahora ya es otra, eso pasa. Se pueden ir a esos polos y no es de nada más se van 3 meses y luego ya se establecen, no. Eso puede pasar durante toda la adolescencia y puede pasar en muchas áreas, ¿no? O sea, puede pasar en la parte de mi personalidad, ¿no? O sea, supongamos yo era el alma de la fiesta y luego ya me volví la más introvertida, o al revés. Y puede pasar también en mi relación con la familia. De repente me llevaba yo súper bien con los hermanos varones y jugaba con ellos y ahora ya no quiero ni que se me acerquen, es más, no los tolero, ¿no? Y puede pasar también en la parte académica. A lo mejor yo iba 6, 2, 3 en la escuela y ahora me volví la super cerebrito, ¿no? O al revés, hay esa baja de calificaciones. Entonces, todo eso pasa porque justo les decía, los cambios y los conflictos muchas veces también vienen con los papás porque yo empiezo a querer ser yo, ¿no? O sea, a que ya no me digas, peínate de ladito, ¿no? Como si fueras a ver al padrino, ¿no? Ahora ya me quiero peinar con el pelo parado, ¿no? O no me lo quiero cortar. Ajá. Y entonces lo quiero traer ahora largo. O traer su melenota. Traer la melena, ¿no? Así que, pero aplácate esas greñas que ya no te veo ni la cara. Y ellos hasta se hacen así, ¿no? Para que menos Hasta te la la vean. ponen. Ajá, sí, ¿no? Y uno le pregunta a Mayeli, ¿pero por qué te molestas si tú haces lo mismo? No, ya no me molesta. Ya no me molesta y ya lo acepté.
¿no? Y entonces eso es como todo lo normal. Les decía, es la independencia, es si yo te digo, Marce, hasta yo llévate ya solté como, mis greñas. por favor, ponte este pantalón que vamos a ir a la reunión tal, ¿no? Ah, Ay, ¿y por qué a fuerza me tengo que llevar ese pantalón? ¿No? Eso es lógico y eso es esperado. Ujú. Yo siempre lo que les digo ahí es, hagan acuerdos. Los acuerdos de verdad van a facilitar mucho la relación con los hijos adolescentes. Ajá. En los acuerdos, y siempre se los digo a los papás y a los chicos también, en los acuerdos las dos partes ganan, las dos. Porque a veces, como papás, yo quiero hacer el acuerdo, pero que haga lo que yo quiero. Porque tengo la razón, porque se ve más presentable, porque es importante que vaya la higiene, ¿no? Ajá, sí, sí estamos de acuerdo. Pero la otra parte también tiene que ganar, ¿no? Entonces pueden llegar a acuerdos de, ok, mira, el domingo tú te vas a vestir como yo sugiera y yo te voy a dejar que te vayas con la greña larga, ¿no? Como tú quieras peinado, pero vestido como yo quiera, ¿no? Eso puede ser un acuerdo. Ujú. van a poner el traje, pero se ponen los tenis porque ellos quieren. Además, hoy así se usa, entonces, ¿cuál es el problema? O las chanclas. Así Sí, es, pues sí. ¿vale? Ah, y yo creo que otra cosa que es muy importante es esto que les comentaba hace un rato del orden. Siempre tener en claro que nosotros como papás seguimos siendo los padres y es el mejor lugar que tenemos. Ujú. ¿Y por qué? Porque justamente también a veces se cae como en esta situación, digo, a veces puede ser o porque hay un desorden en el sistema y entonces yo estoy funcionando como hija también y las autoridades son los abuelos, eso es un desorden. Entonces ahí con mayor claridad tengo que tener cuál es mi lugar frente a este hijo. Uh-huh. Y la otra, porque a veces caemos en este asunto de quiero ser el amigo de mis hijos. No se puede. Ajá. Podemos ser papás con una buena comunicación con los hijos. Puedo ser papá buena onda que entiende que los videojuegos, que a ver, este tema te da curiosidad, que a ver, ya te empieza a mover la hormona, sí puedo entender, ¿no? Pero no puedo ser amigo. No puedo ser amigo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque justamente desde ahí es empezar a no distinguir y no tener en claro cuál es mi lugar frente a ti y cuál es mi labor frente a ti como papá. Uh-huh. Y por supuesto, en la adolescencia, los hijos y las hijas también nos medimos frente a los padres del mismo sexo. Ajá. En los chicos empieza a pasar esto de como en las manadas, ¿no? Tal cual yo soy macho alfa, ¿no? Y ahora me voy a medir con papá, ¿no? Y entonces empiezo a ver si yo estoy más fuerte y si yo le doy el empujón y ya lo tiro y si yo resuelvo más rápido esto que a él le está costando trabajo y así se empiezan a medir, incluso hasta por fuerza. ¿Sí? Y las mujeres también empezamos a ver si yo tengo las piernas mejor, si en la edad que tenía mi mamá yo estaba más delgada o no, o si yo soy más lista, o si en este momento yo sé usar mejor el teléfono que ella, o si ya ese tipo de cosas, ¿no? También me mido como mujer. ¿Cuál es la parte reconciliatoria? Ajá, cuando justamente yo digo, no, no, aún no, ¿no? Tengo que seguir tomando de ellos, ajá, tanto de yo como mujer como los varones con papá. Y entonces empiezan a hacer alianza, porque así tomamos lo femenino y lo masculino. Uh-huh. Y entonces así se van construyendo. Uh-huh. Entonces eso también pasa. Si ahí nosotros como papás nos perdemos y entonces yo soy la amiga y no la mamá, muchas veces también pasa que las mamás por eso entran en rivalidad y en conflicto con las hijas, ¿no? Porque son mamá quien entra quien se baja, no la hija quien se sube. ¿No? Soy yo que me bajo y empiezo a querer ser la mamá buena onda que esté acá en el asunto con los amigos y la hija así como, ¿Mm? No, gracias. Uh-huh. Entonces, eso también es como muy importante, tener en claro el lugar que tenemos, ¿vale?
Eso nos va a dar como mucho recurso. ¿Ah? Y la otra es la invitación a que dejen de etiquetar a sus hijos adolescentes, a sus hijos en general, y que miren nuevamente a ese hijo que de verdad alguna vez miraron con tantísimo amor. Porque en esencia, ellos están ahí y ellos siguen estando así. Lo siguen necesitando, lo siguen amando mucho, siguen queriendo ser mirados, siguen queriendo ser reconfortados, siguen queriendo ese afecto y esa cercanía. Lo siguen, quizás si no lo tuvieron, anhelando. Entonces, creo que cuando nosotros quitamos la etiqueta de es el berrinchudo, es el rebelde, se puso súper violento, es un hijo de su madre que no respeta esto, bla, 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 ¿no? Podemos mirar a los hijos con todo lo demás grandioso que también tienen, ¿no? También podemos reconocer que son niños que sonríen, que son niños que se divierten, que son niños que pueden necesitar un abrazo, un beso, una caricia, ¿no? Que de alguna manera su conducta lo que nos está diciendo es necesito algo. Y eso es muy importante. Si nosotros dejamos de etiquetarlos y entonces volvemos a ver a esos hijos que alguna vez cargaron así, ¿no? Y que dijeron, ¿no? Entonces, pues eso les va a abrir como el panorama también para relacionarse o de manera distinta, ¿no? Si ya ha habido un bache o una fractura en esa relación, como le decía hace un rato a Cris, no es que ya no se pueda hacer nada. Creo que ahora es tiempo, nunca es tarde, y siempre hay que hacer como esa labor de reconciliación, ¿no? Con nuestros hijos. Entonces, ¿algún comentario? ¿Cómo están con todo esto? ¿Karina? En esta parte con Sophie, cómo conservo esa confianza cuando ya ella tomó la decisión de volver a ver a su papá. No lo ha visto, pero no sé si cuando lo vuelva a ver, otra vez empiece esa situación de, pues, faltarme al respeto, de ya no contarme las cosas y demás, porque todo este tiempo trabajamos mucho y recuperamos mucho y ahorita pues bueno, llevamos una relación bien de mamá e hija, pero en el momento en que lo vuelva a ver, no sé si pueda volver a suceder, aunque nosotras ya tenemos otro tipo de relación. Eso me preocupa. Yo creo que, fíjate, Karina, que tocas un tema importante porque así como hace un rato yo les decía, estamos de acuerdo que todos como papás ponemos expectativas en los hijos, todos, todos. Si somos conscientes de ellas, ya tenemos un paso agigantado ganado. Pero hay expectativas que ponemos o que siempre tenemos, y que podemos ser conscientes de eso, pero nos vale. ¿Cómo qué? ¿No? O sea, mi expectativa es que mi hijo siempre sea feliz, ¿no? Esa es una expectativa muy común. O se las pongo de la manera contraria, que no sufra, que no le pase nada malo, ¿no? Y eso es una expectativa que tenemos muchos papás y que les digo, nos vale porque aunque decimos, pero es irracional, o sea, no vas a poder evitar eso. Sí, pero lo sigo anhelando, ¿no? O sigue siendo mi expectativa. Ojalá y sí, ¿no? Entonces, pero eso es diferente a cuando nosotros transmitimos nuestros miedos. Cuando nosotros transmitimos nuestros miedos, es esto que yo les decía, los hijos sí realmente perciben, cuando tú tienes miedo de que algo pase. Y entonces en vez de que yo vaya con confianza y con esa seguridad y esa fuerza, yo digo, mejor no lo hago, mejor no, es que no sé, no logro entender qué pasa, pero nomás no, me da miedo ir, ¿no? Entonces, eso, creo que una parte es como, más bien, dótenlos del recurso de la fuerza y de la seguridad y no del miedo. Si yo tengo miedo, ¿qué hago? Porque sí tengo miedo. Bueno, entonces mira tú el miedo. Y entonces yo digo, a ver, la que tiene miedo soy yo de que pase esto. O me da miedo de que esto, pero es mío. En ese momento yo me hago cargo de eso
Y puedo decirle a mi hijo, no, la verdad es que a mí sí me da miedo esto, pero entiendo, tú tienes que ir o tú tienes que hacer o esto, por favor, para que yo pueda estar más tranquila, esto. Me llamas, platicamos, dime lo que tú requieras, necesitas algo, ajá, como toda esa parte, ¿sí? Y la otra, Karina, no concluyas, o sea, no concluyas que porque va a ver a su papá va a pasar, por lo tanto, ¿no? O seguro va a afectar porque, no concluyas. Haz preguntas, ¿ok? Ajá, ¿alguien más? Y yo, lo importante o qué tan relevante es no hablarle a la otra, a los hijos mal del mamá o de la mamá o el papá. Si escuché bien la pregunta fue, ¿qué tan relevante es no hablar mal del otro papá? ¿Sí? Ok. Sí. Mucho, mucho, muy. Mucho, muy, porque se los he comentado, es como si yo hablo mal de papá o de mamá. Una, estoy hablando mal de mí misma. Sí. Sí, ¿por qué? Porque yo lo escogí. ¿No? Y dos, lo que en realidad estoy haciendo no es haciéndole daño a la otra persona que ni siquiera me está escuchando, ¿no? Le estoy haciendo daño al hijo que está oyendo cómo me expreso de su papá o de su mamá, ¿no? Y tres, también se lo estoy diciendo a él. ¿Por qué? Pues porque también tiene de él, ¿no? Así yo diga, por ejemplo, una crítica como de, ay, sus chinos tan feos que tiene tu padre, parece tal, y él es chino. No, o sea, ¿ok? Entonces sí, muy, no útil, no ayuda. Gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Hay comentarios ahí en el chat, chicas? Díganme. Sí, Marce. Dice esta Mónica Segura. Ay, confieso cuando se vistió con el look que tanto quería, simplemente lloré y le dije, wow, cada vez más tú, más independiente. Ay, la amo, con todo lo que me pone a chambear. Sí, gracias por eso. Gracias por toda la chamba. Y ya los demás son de agradecimientos, que les ha fascinado el Zoom. También Sergio Elías comentaba que los niños no nacen locos, los volvemos locos. Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Por ponerle el término, sí. Y Marce, como cuando yo te fui a buscar, les voy a compartir que yo tenía esta idea, ¿no? De, tengo un problema intenso con Sofía y Sofía no se casa y Sofía no obedece y Sofía, quiero que me ayudes y la veas. ¿Y cuánto tiempo después viste a Sofía? A ver, no, primero vienes tú y hablamos. Y de ahí fue un proceso mío, o sea, realmente el proceso fue mío. La que estaba mal era yo, la que no reconocía, y eso, o sea, el reconocer que estás haciendo las cosas de una manera en que les afectas, hay un cambio distinto, o sea, es abismal el que tú puedas reconocer que como padres nos equivocamos, y que voltees a ver a la persona con quien procreaste y agradezcas que aunque acabaste de la greña o como sea, gracias a esa persona tienes a ese hijo o a esa hija, ¿no? Entonces, voltear a ver eso que cuesta trabajo, que duele, que es un proceso muy largo, pero cuando lo logras, híjole, es súper padre. Entonces, esa parte está genial, de creer que nosotros estamos bien y que los que están mal son ellos, cuando realmente, pues, el sistema habla mucho a través de ellos, ¿no? Gracias, Karina. por tomarse. Gracias. Creí que Creo que, era la oye, única creo que que yo se le había conocí a Sofi aplicado. como hasta un año después, ¿no? Y yo No. creí que era la única que se la habías aplicado, Marce. No. Es tu técnica. Marce, Pero hay otro funciona. comentario. Sí. Hay otro comentario. Comenta Gabriel. Hola, buenas noches.
Agradezco la invitación. Yo tengo un caso que me tiene preocupado. Tengo 2 hijos y uno más que es de mi esposa, pero yo lo crecí desde hace 10 años. Pero si mamá y yo nos separamos, yo me quedé con mis 2 pequeños, pero él en especial se quedó con su mamá. El problema es que ya cuando viene a avisarme, pelea con mis pequeños y les hace muchas maldades. Y yo, al corregirlo, ya empieza a faltarme al respeto. Tiene 11 años y no sé a veces qué hacer. Ay, Gabriel, fíjate que ahí lo que yo te diría es que, ojo, chéquense. Eso es un caso importante, porque fíjense. Yo he escuchado a muchos papás que dicen, de repente me quedé con el sobrino porque sus papás murieron o porque se fueron o porque viven lejos o por lo que sea. Cuando acogemos a alguien, como hijo, y decimos, y lo tratamos igual que a mis hijos, no hay diferencias, y todo ese asunto, porque sí tiene que haber diferencia. ¿Sí? Sí tiene. ¿Y por qué sí tiene? Porque a mi hijo me tiene que quedar en claro que yo soy tu hijo. Si no, ¿cómo? Ajá. O sea, qué chido que eres bien buena gente y qué chido que acogiste al primo, al amigo, al vecino, al primo, lo que sea, pero yo soy tu hijo. Entonces, ese vínculo y esa relación es diferente. Entonces, yo siempre les aclaro, no es que tenga que hacer una diferencia cañón así de mala onda, ¿no? O sea, de a ti te compro un yogur y a ti no te doy, o no, o sea, no. Pero sí tiene que haber una diferencia porque es diferente. Ajá. Entonces, en este caso, Gabriel, ¿qué te recomiendo? Que justamente en esa diferencia, porque él es hijo solamente de la mamá de tus hijos, ¿no? Aunque lo hayas criado, no es lo mismo que tus hijos, tal cual. O sea, el vínculo es diferente. La relación puede ser como de papá e hijo, pero es diferente. Entonces, ¿qué te sugiero? Si tú también se lo haces saber a él de una manera amorosa, y le muestras que tú vas a seguir estando para él como esa figura, pero que aquí cuando venga a visitarte en tu casa te gustaría que la relación entre ustedes dos fuera como había sido, de respeto, de cercanía, de poderse comentar, de que cuando tú lo recibas, entonces lo puedas recibir así con muchísimo gusto al verlo, que él se sienta también cómodo en eso. Eso le va a abrir mucho el panorama para acercarse a ti. Y también tendrías que explicarle que lo que pasó entre su mamá y tú es una cosa diferente a lo que tú sientes por él. Entonces, eso, tú vas a ser muy bien recibido aquí. Solo aquí hay otro tipo de reglas y las reglas son respeto, es no nos gritamos, es no nos insultamos o lo que sea que esté pasando con él. Pero sí tienes que hacerle saber eso, porque también puede que este chiquillo lo que esté manifestando sea la molestia de mamá contigo, ¿no? Entonces, por eso llega y es como... Y pasa porque, mira, si yo mamá hago comentarios como, claro, él se quedó con todo, se llevó, ellos, tus hermanos, eligieron vivir con él, lo que sea que se comente así, de inocentemente, eso se escucha. Y por supuesto que yo voy a tomar partido. Y digo por supuesto porque es inevitable, o sea, va a haber un momento en el que si mamá me dice, o justo lo uso, ¿no? Como informante de y cómo están y qué te dijo y cómo se porta contigo y ay, pues que no te diga y pues que eso. Entonces, eso es quitarle la carga a él, es como hacerle saber que no tiene por qué estar lidiándose con eso, ¿no? Y que para ti lo vas a recibir como siempre lo recibiste. Bueno, espero que te sea útil, Gabriel. Ok, en eso que tú dices de no sabe que no eres su papá, te diría, ay, no lo sabes un decir. Y no sé si en algún momento piensen decírselo. Yo soy partidaria de que sí se les diga, porque yo sí creo que los niños al final de cuentas sí lo saben. Lo noto.
Lo noto, es insostenible una mentira de ese tipo. ¿Y por qué? Pues porque yo veo fotos, porque tú no estás en las fotos cuando yo estaba bebé, ¿no? O porque yo no estoy, porque no está la abuela, la misma abuela, o porque, o sea, todo eso es insostenible. Ajá. Entonces creo que hay un momento en el que ellos sí lo saben y a veces puede enojar mucho más la mentira que el hecho. Ajá. A veces se puede mirar con mucho más amor lo que tú estás haciendo ahora por mí y no la mentira. Y más cuánto tiempo quieren sostenerla, ¿no? Ahora, si ustedes no se lo quieren decir ahora y no se lo piensan decir, creo que entonces no sé cómo le habrán explicado por qué tus hijos se van a vivir contigo y él se queda con mamá, pero desde ahí es como una parte de por qué no voy a estar enojado contigo si tú te llevas a ellos y no me llevas a mí. Entonces, eso también tiene que ver el cómo se lo dijeron para que ahora puedas restablecer eso, ¿no? Pero si quieres y si gustas, pues ahí mejor me escribes y con todo gusto vemos como esa situación para darte más elementos que estén como específicamente para tu caso, ¿vale? Ok. Sí puede ser. Ok. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? No, Marce. ¿Todo muy bien? Muy bien. ¿Ya ven por qué amo trabajar con los adolescentes? Yo les ponía en el chat que yo recuerdo que siempre dije, es que a mí me gusta lo complicado. Y trabajar con adolescentes me gusta. Me gusta trabajar con ellos. Son fascinantes. Ok. Va, entonces, bueno, para quien no tenga mis datos, ahorita les paso los avisos parroquiales con Maye, pero ahí se los dejo por si alguien quiere contactarme, necesita algo, ahí estoy. Ahí les va mi número, es el 55 50 68 60 64. ¿Ok? Y voy a hacer ese taller, chicos, ¿eh? Ahí les estaré informando para quien quiera anotarse. donde se vuelva a restablecer esa bonita relación con los hijos adolescentes. Entonces, Maya, ¿hay algún aviso parroquial? Sí, Marce, estamos en el taller de Siendo Verdaderamente Tú. Vamos por la segunda sesión. El lunes es la sesión. Acuérdense todos los que están ahí. Tenemos una tarea pendiente. Ok, el lunes nos vemos. Tenemos formación también en enero. El 2 de enero empieza 5 días con Marce. Formación de constelaciones fluviales. Quien quiera también puede pedir información. Quien sea nuevo y no esté en el grupo de Somos Agua, también lo podemos incluir. Mándenme un mensaje, por favor, al privado y los incluimos. Y pues creo que es todo. Ok, repetimos el teléfono de Marce. 55 50 68 60 64. Es correcto, ya lo dijo. Gracias, Maya. Ok, y el mío es 55 85 73 81 86, por quien no lo tenga, y lo incluimos en el grupo. ¿Qué más, Marcel? Eso, y bueno, sí, acuérdense que si hay alguien que quiera incluirse al taller de Siendo Verdaderamente Tú, aún puede hacerlo. Ajá, solo contacten a Mayeli, a mí o a mí, porque estamos justo en medio de una dinámica que vamos a ver el lunes y entonces es como importante ahí tenerlo, ¿va? Y bueno, del otro taller ya les estaremos dando información para que trabajen con sus chicos adolescentes, ¿no? Entonces, Mi ahí les número de estaremos teléfono informando. está en todos los flyers que hemos subido de los Zooms. Ahí está mi número. Gracias, Norma. Ya también lo puso Norma ahí en el chat. Cualquier cosa, pues igual nos pueden pedir informes. Y la formación en enero. En enero. Ok. Estamos bien el año. Gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes, a las que propusieron el tema. Muchas gracias. Es un tema súper padre, a mí me encanta. Espero que les haya contribuido la información que les di. Y
Y pues gracias por su presencia, gracias por estar acá, todos y cada uno de ustedes. Siempre son una gran contribución también para mí, para nosotros. Gracias al staff, gracias que están Gracias a ti, allá. Marta. Ya nos veremos acá, chicas, ¿no? Dice Y Gabriel, bueno, nos no. estaremos viendo en el próximo Zoom que hagamos. Estamos ahí en contacto por el WhatsApp. Y que pasen una bella noche. Descansen todos. Gracias por su atención. Los quiero mucho, gracias. Marce, Oiga, nomás déjame. Dice Gabriel Gabriel, que no alcanzó a anotar el número, es 55 85 73 81 86. Y el de Marce es 55 50, 50 68 60 64. así es Y correcto. ahí ya está. De todos modos queda la grabación, la subimos y la compartimos. Mañana estaremos compartiendo el link de esta grabación, ¿sale? Sí, Entonces, estuvo bella, bella. Gracias, Marce. descansen. Buenas noches. Tú también. gracias. Bye, que descansen todos. Bye. Saludos a Bye. todos.